Algunos casos de conyugicidio en la Nueva Granada. Uno de los pilares de la sociedad colonial en América fue el matrimonio, ya fuera por la necesidad de preservar valores acordes con la moral de la época, relacionados con el control de la sexualidad y el comportamiento de las personas, o por constituirse en un mecanismo que garantizaba las distinciones sociales y económicas entre los españoles, los negros, los indígenas y los mestizos. En el plano normativo, la conducta y las uniones entre los pobladores del Nuevo Mundo que no se dieran dentro de este ámbito eran condenadas social y moralmente. Tanto la Iglesia como las autoridades civiles eran enfáticas en resaltar la importancia de preservar las buenas costumbres y con ello la estabilidad social. Los actos que contravenían el orden impuesto por el matrimonio eran definidos como delitos pasionales desde el siglo XIII. Estos eran, por ejemplo, la fornicación sin el fin último de la reproducción, el adulterio o el concubinato. Con el descubrimiento y posterior colonización del Nuevo Mundo, dichos señalamientos fueron reforzados, en tanto que fueron elementos de diferenciación social. Juan Solórzano Pereira, en la descripción que realizó sobre los funcionarios de la Real Audiencia, al referirse a los alcaldes del crimen, quienes tenían cierta cercanía con los problemas y pleitos de los habitantes del territorio americano, comentaba que estos debían intervenir en algunos aspectos de su vida privada, como el matrimonio. Es así como a dichos funcionarios se les encargaba primero realizar la búsqueda y pesquisa de los hombres casados que venidos de España abandonaban a sus esposas y segundo, incitarlos a que hicieran nuevamente vía maritable con ellas. En este video serán narrados algunos casos de conyugicidio que sucedieron en la Nueva Granada en el periodo de influencia de la monarquía hispánica entre los siglos XVI a XVIII. El siglo XVIII se caracterizó por ser un momento en el que la monarquía hispánica desarrollaba una serie de reformas que, además de implementar cambios administrativos en los territorios de ultramar, pretendían armonizar las relaciones entre los esposos debido a la importancia de la familia para el proyecto ilustrado. En aquel entonces, pese a que la violencia contra la esposa estaba normalizada en virtud de las ideas ilustradas, los abogados, defensores y los fiscales cuestionaron decididamente el maltrato físico contra las mujeres, a quienes se les empezaba a reconocer públicamente su capacidad de raciocinio y por tanto el derecho a recibir un trato más humano por parte de sus maridos. Según la Real Academia Española, conyugicidio es definido como muerte causada por uno de los cónyuges al otro, y es que esto significa el asesinato de la pareja, siendo este el tema principal a desarrollar en este video. El control efectivo del hombre sobre la mujer versus la resistencia femenina a través de la transgresión en todos los estamentos sociales y el reconocimiento como individuo en las capas más altas, sobre todo a partir del siglo XVIII en virtud de las ideas ilustradas, también evidencia a nivel discursivo el ideal de una perfecta casada, de quien se esperaba obediencia a la voluntad y autoridad del marido, del matrimonio como una institución que debía prevalecer pese a los malos tratamientos y a las diferencias entre los casados y del ideal de una relación armónica que no debía ser alterada por las intromisiones de la familia o de los funcionarios judiciales, pues ello implicaba pasar por alto la potestad del marido sobre la mujer. Las historias se desarrollan en el siguiente marco. Una esposa que deja el espacio privado del hogar para trabajar en las calles o en las ventas, con el fin de suplir las necesidades económicas de su familia. Un marido que tiene un oficio que generalmente no ejerce, pues se pasa el día bebiendo chicha o aguardiente. Una tensión constante al interior del hogar, ya que el hombre suele golpear a su mujer mientras ésta le reclama el cumplimiento de sus deberes para con ella y sus hijos, generalmente no más de 2. Y la solidaridad de vecinos y vecinas quienes, además de salvar a las mujeres en varias ocasiones de las golpizas de los esposos, señalan con frecuencia que éstas han estado en cama más de una vez por los excesos de los hombres.
Iniciamos con algunos casos del Caribe. En Cartagena de Indias, una tarde de 1606, don Juan Álvarez se transaba en un duelo a espada dentro de su casa con el soldado Diego Antonio. Para ese momento, Álvarez ya le había propinado a Leria Sánchez, su mujer, 4 fuertes cuchilladas en la cabeza, 2 en el cuello y múltiples estocadas en la espalda y los brazos, lo que denotaba que había sido asesinada con sevicia. Los vecinos vieron salir muy mal herido al soldado, con la espada desenvainada y corriendo hacia San Agustín. Luego se supo que había muerto. La máxima expresión del deber derecho era el homicidio en casos de sospecha o comprobada infidelidad, ante los cuales la ley y la tradición permitían que para salvaguardar el honor del marido, éste acabara con la vida de su mujer y la del amante. En este sentido, el adulterio, delito eminentemente femenino para la época, sería considerado una falta más grave que el mismo asesinato. El deber derecho masculino de castigo tiene origen en la antigüedad, momento en el que griegos, romanos y judeocristianos postulan una supuesta inferioridad biológica e intelectual femenina con la que pretenden explicar la incapacidad de la mujer para gobernarse, tomar decisiones legales, administrar su patrimonio o decidir sobre su futuro marital. De esta forma es reducida a una eterna minoría de edad que la subordina al pater familias, al hermano, al esposo y al hijo, razón por la cual solo la viudez sin hijos logra emanciparla parcialmente. Las injurias se referían a las acusaciones o actos que ponían en entredicho el honor de la víctima, como acusarla de ser infiel o insultarla en público, aunque también había injurias físicas equivalentes a lo que actualmente se conoce como lesiones personales. Por su parte, los malos tratos abarcaban los comportamientos malintencionados que afectaban el bienestar de la víctima, como los insultos reiterados, los golpes, las privaciones de la libertad o el alimento, la imposibilidad de ver a la familia o el robo del dinero propio. En contraste, la sevicia era la crueldad excesiva, de allí que en esa categoría cupieran las fracturas, las quemaduras, las amputaciones, los apuñalamientos y heridas de todo tipo que dejaban a la víctima rendida en cama, hospitalizada, la lisiaban o le producían abortos. En el homicidio de la pareja encontramos que la legislación y los diccionarios de la época suelen remitir a 2 términos: conyugicidio, es decir, la muerte causada por uno de los cónyuges al otro, y uxoricidio, que era específicamente el asesinato de la esposa. Debemos aclarar que para la época y aún en la actualidad no existe un término exclusivo para el asesinato del marido, como sí ocurre en el caso de la mujer. Así las cosas, en sus discursos las víctimas, con la intermediación de un abogado, les atribuían unos mínimos y unos máximos a las agresiones de las que eran objeto, de tal suerte que mientras que las mestizas pobres, las indígenas y las negras libertas podían considerar como simples malos tratos acciones propias de las sevicias, como las mutilaciones y las fracturas, las blancas peninsulares, las criollas y las mestizas adineradas tipificaban como sevicia un insulto o un azote con rejo, castigos excesivos para alguien de su calidad. Esa definición tan subjetiva de los tipos de violencia conyugal llevó a que las mestizas pobres, las indígenas y las negras libertas sufrieran graves heridas y estuvieran en cama en múltiples ocasiones antes de acudir a las autoridades. En cambio, algunas blancas peninsulares, criollas y mestizas adineradas presentaban denuncias ante el menor asomo de violencia física. Cuando las esposas asesinaban a sus maridos, por lo general usaban un arma cortopunzante para herirlos en el vientre o cerca del corazón, y la escena solía desarrollarse en la cocina mientras preparaban los alimentos. Si los procuradores de pobres o los abogados defensores lograban demostrar la legítima defensa o el homicidio involuntario para proteger la vida, ellas obtenían la libertad o eran condenadas al destierro. No obstante, sus procesos solían durar varios años, durante los cuales permanecían en las cárceles con prisiones, cadenas, aguantando frío y hambre. Otras, cuya inocencia era muy evidente, eran recluidas en hospicios donde esperaban su juicio en mejores condiciones.
Las culpables, entre tanto, eran condenadas a la horca, pena que poco a poco fue cayendo en desuso. Un caso de aparente homicidio involuntario del marido que podemos mencionar para el Caribe es el de Cristobalina González, ocurrido en el año 1795 en Chagre, provincia de Colón, actual Panamá. Se trataba de una mujer de condición social media casada con Félix Borrallo, sargento del Real Cuerpo de Artillería. Fue procesada por degollar a su marido luego de una discusión en la que éste amenazaba con agredirla con un sable. La mujer tomó un cuchillo que se encontraba abajo de la cama y se lo puso cerca al cuello, con tan mala suerte que el hombre, al atacarla, se hirió de muerte. El matrimonio de Cristobalina y Félix había estado lleno de desencuentros debido a las continuas infidelidades del militar, quien no solo acudía a prostitutas, sino que cuando su esposa se iba a Panamá, comía y vivía con una vecina llamada María Dolores de la Puente, es decir, estaba amancebado. Según Francisco Coveña, uno de los sirvientes que tenía en su casa el difunto, el sargento le daba mala vida a su mujer, tanto de hecho como de palabras, y cuando ella le reclamaba por verse con su manceba, el hombre la agredía enfurecido. La última vez le había lanzado una tinaja de vino a la cara y luego quiso pegarle con un taburete y un palo. Es pertinente denunciar el caso de don Manuel Delgado, ocurrido en 1755 en Cartagena. Se trataba de un mestizo adinerado quien tuvo una querella con su mujer, producto de la cual ella pidió el divorcio. El esposo estaba preso, no consideraba que la causa fuera justa, pues según decía en carta al virrey en Santa Fe, la discusión no pasó a mayores y se quedó solamente en el ámbito de las meras palabras, sin más figura de golpes ni otras demostraciones que acreditasen delito. El caso de Lorenza Leal en Cartagena en 1806, quien argumentaba que a pesar de llevar escasamente 3 años de matrimonio con su esposo Juan de Castro, vivía en unas condiciones terribles, sin que pueda decir haya tenido desde entonces un solo momento de tranquilidad con dicho mi marido, experimentando no otra cosa que vejaciones y maltratos, bajo de cualquier aspecto, pero mucho más cuando se embriaga, que es muy frecuente. Aunque el marido había estado preso por las agresiones a su esposa, cuando recobró la libertad la atacó con una navaja, por lo cual ella se vio obligada a refugiarse donde unos conocidos. En 1799 en Mompox, Eduarda Antonia Garzón era enterrada en el cementerio de pobres mientras las autoridades perseguían a su esposo, Tomás Antonio Sierra, el propio esposo. El hombre había ejecutado el acto con su machetillo luego de regresar de una larga estancia en Honda y encontrar a su esposa embarazada de otro. Después de acometer el crimen, se fugó, pernoctó donde una boga, se escondió en un bazar y allí fue capturado. Es el caso de Rosa Barea contra su marido Juan Rodríguez por los malos tratamientos y sevicias que cometió contra ella en la villa de Manoa, Santander, por fuera del Caribe, en 1809. El proceso por malos tratamientos y sevicias fue abierto porque el marido labrador mulato de 25 años colgó a la esposa con un lazo contra las vigas de su casa, amarrada de las muñecas para golpearla con un rejo de 2 ramales, desde los pechos hasta la parte inferior del cuerpo por haber empeñado una gargantilla sin su permiso. Para aumentar el suplicio, el hombre encendió un mechón de guadua picada y lo acercó a los genitales de su mujer y al vientre, produciéndole graves heridas. Según los testigos, de no ser por el europeo don José Cortinas, que llegó en ese momento, el marido hubiera protagonizado peores torturas contra su mujer. Ya José Escalante y su esposa, 2 vecinos, habían intentado salvar a Rosa, pero el marido los había amenazado con un machete, lo cual produjo su huida. Según la víctima, el único motivo que había tenido el marido para maltratarla era que estaba amancebado con otra mujer, pues la esposa no le había dado razón alguna para tal desmán. Un día, en medio de las confrontaciones acostumbradas, mientras sus maridos las golpean, las mujeres deciden tomar el primer objeto que tienen a la mano, que generalmente es un cuchillo, y asesinan a su consorte de una puñalada en el estómago o muy cerca al corazón.
En el caso de María Ignacia Villamil y de María del Carmen Martínez, las mujeres bebieron aguardiente antes del hecho, lo cual seguramente les generó una desinhibición que no habían tenido en los anteriores incidentes de maltrato por parte de sus esposos. En el caso de Paulina García, el día de la tragedia, su citado marido Hernández la castigó cruelmente con un rejo de enlazar. Luego de ser defendida por los vecinos, cuando ya estaban solos, volvió a acometerle levantándole públicamente la ropa que le cubría y descargándole nuevamente azotes con el mismo instrumento que le había estado castigando. La misma mujer expresaba ante los tribunales que eran bien claros los excesos cometidos contra ella por el difunto, dirigidos todos a quitarme la vida, con la más constante injusticia y escándalo, decía la mujer. María del Carmen Martínez, entretanto, había sido apaleada por su marido la noche del asesinato, a tal punto que los testigos José Manuel Verdugo y María Mercedes Garzón señalaron haberla visto bañada en sangre, llorando y demostrando estar medio aturdida. Según señaló, Aguilar se portó respecto a ella como un temerario, un celoso imprudente y un cruel perseguidor que le dio tan mala vida que diariamente la injuriaba de palabras y le daba tan fuertes golpes, no solo con pies y manos, sino también con palos y garrotes, de cuyas resueltas estuvo varias veces enferma. La práctica frecuente del castigo, que es criticada por parte de los vecinos y defensores de la delincuente, pero que muchas veces es minimizada y mostrada como algo natural por parte de los acusadores. Miremos este comentario del fiscal en el caso de María Ignacia Villamil, abro comillas. Ella no tiene alegación que seguramente le pueda favorecer, porque al decir que fue ocasionada de golpes de su marido no es bastante, porque bien pudo haber tomado otra defensa más prudente como el correr o llamar a los vecinos en que la defendiesen u otra cosa semejante, y no acabar con la cruz que Dios le había dado para que llevase con paciencia, no para que la destruyese. Al respecto surge una pregunta: ¿de dónde proviene la creencia de que Dios le había dado a las mujeres una cruz para que fuera llevada con paciencia? Es decir, ¿de dónde viene la idea de que las mujeres debían soportar con estoicismo el maltrato de sus maridos? María Ignacia Villamil, Paulina García y María del Carmen Martínez fueron condenadas en primera instancia a la pena capital, lo que les implicaba morir en la horca o fusiladas. No obstante, este tipo de condenas, comunes a todos los casos de conyugicidio, bien fuera por maltrato del esposo o por infidelidad de la mujer, rara vez se cumplió. A pesar de tratarse de asesinatos y transgresiones graves por cuanto estaban dirigidas contra el cónyuge y afectaban la unidad familiar, casi siempre estas mujeres fueron objeto de condenas relativamente cortas, definidas en segunda instancia. 3, 6 u 8 años. Algunas de ellas recibieron el beneficio del indulto, otras simplemente fueron exiliadas y algunas excarceladas después de un largo proceso judicial. Esa variedad de penas frente a un mismo delito permite concluir que tanto a finales del siglo XVIII como a comienzos del siglo XIX, las sentencias eran discrecionales por parte de los jueces y estaban influidas por las argumentaciones sólidas o débiles de los defensores y fiscales. A ello se suma el hecho de que para la época existía una legislación dispersa, contradictoria, no había una jurisprudencia totalmente consolidada, aunque los abogados se servían de la doctrina y las autoridades intelectuales para sustentar sus posiciones. Bueno, ya llegamos al final de este video. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dale like, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones y comparte este video para poder compartir estos conocimientos a muchas personas, estudiantes y demás personas que los puedan necesitar. También te invito a que mires los demás documentales y videos que aparecen en este canal de historia, geografía y demás ciencias de las ciencias sociales, para que les des like y los compartas también. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.